Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. El día de hoy vamos a hacer un nuevo balance sobre la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, las políticas que pues prácticamente se han debilitado frente a los últimos acontecimientos en torno a la DEA en estos últimos meses, sobre todo en este año. Y por supuesto, la posición de México y de Colombia, las dos principales naciones que durante pues ya casi o más de 5 décadas han estado bajo el escrutinio de la DEA y de la llamada guerra contra las drogas, que en realidad ha sido una guerra fallida, una guerra en donde la DEA ha demostrado en 50 años que pues prácticamente no les importa ganar, sino más bien prolongar esta política intervencionista. En los últimos meses hemos por lo menos escuchado y visto 3 casos emblemáticos que hablan pues por lo menos de corrupción o de sospechas al interior de la DEA. Está el caso del ex director de la DEA para México y la región de Centroamérica, Nicolás Palmieri, quien fue removido por vínculos con abogados de capos del narcotráfico. Está el caso de la misma administradora general de la DEA, Ann Milgram, quien ha tenido que comparecer frente a una investigación por los contratos de 4.7 millones de dólares que dio a socios de ella cuando fue procuradora de New Jersey, y también 1,5 millones de dólares, al parecer irregulares, a un bufete de abogados vinculado con los intereses también personales de la encargada de la DEA. Y recientemente la renuncia de su segundo de a bordo, del subdirector, Luis Millón, quien tras una investigación, después de una revelación en la prensa norteamericana y en las agencias informativas como la agencia AP, se descubrió que durante 4 años trabajó para una farmacéutica que está íntimamente relacionada con la crisis actual del consumo de opioides y por supuesto del fentanilo en Estados Unidos, que es ahora pues el nuevo caballo de batalla de Estados Unidos y de la DEA, pues para poner restricciones, vigilancia y para considerar a los países latinoamericanos como pues certificados o no certificados. En fin, esta política que durante 50 años ha tenido la DEA. Y para hablar de este tema y para hacer este análisis sobre qué está sucediendo actualmente con esta agencia y con la política antidrogas de Estados Unidos, pues tengo el gusto de tener vía remota a un especialista, a un amigo, además autor de este libro que no dejo de recomendarlo, la verdad, 100 años de espías y de drogas, de Carlos Pérez Ricard. Carlos, muchas gracias por aceptar esta entrevista y comentar estos acontecimientos. Gracias a ti, Genaro. La verdad es que no son temas que estén mucho en la prensa mexicana y Así me es. alegra mucho que tú los toques, entonces te agradezco mucho la oportunidad. Justamente estos 3 ejemplos que di hace unos minutos, pues me gustaría que los comentaras, Carlos. ¿Qué panorama te está te están dando estos 3 casos? Porque estamos hablando de 3 altos responsables de la DEA. El responsable para México y América Central, el subdirector y nada menos que la directora general de la agencia. ¿De qué estamos hablando cuando estamos viendo estos casos? Insisto, qué bueno que tocas el tema porque en pocos lados en la prensa mexicana se hace caso a la crisis brutal Sí, que tiene hoy la DEA en Estados Unidos. Es una crisis institucional. Mencionaste 3 casos de alta corrupción en la que están envueltos 3 de los principales mandos de la agencia, pero yo tengo aquí contabilizados cuando menos 15 casos de corrupción que han sido perseguidos ya por la justicia en Estados Unidos, que involucra distintos tipos de corrupción, wow, desde alianzas que se hacen con empresas de medicamentos o distribuidoras de medicamentos, como es el caso de Milioni,
temas de conflicto de intereses, como en el caso de Milgram, y otros casos mucho más duros que tienen que ver con amiguismos, con narcotraficantes, con abogados de narcotraficantes, e incluso de colusión de agentes de la DEA con cárteles de droga o con organizaciones criminales, ¿no? Entonces son muchos casos los que hay en este momento en la DEA. La DEA es el momento de crisis institucional. Por un lado, en muchos estados de Estados Unidos hay avances hacia la regularización, hacia la legalización de muchas sustancias, y la DEA, que es una agencia federal, recordemos que es la agencia federal del gobierno de Estados Unidos, anclado al Departamento de Justicia, envuelta en casos de corrupción. Si quieres, vamos uno por uno para que el auditorio los conozca a profundidad. Me parece perfecto porque además, si me permites, estos 15 casos de corrupción son ventilados en este año y el año pasado o ya son casos viejos. Son casos de los últimos 2 años, ¿no? Entonces, insisto, hay que leerlos en el contexto de una crisis institucional, una crisis en la que me atrevo a decir que la propia existencia de la agencia está en riesgo, un poco como lo que le pasó a la Policía Federal acá. En el Así es. momento en que tu principal dirigente, ¿no? En el caso de Milgram, está siendo cuestionada por dar contratos a sus amigos en la DEA, y en el que su segundo de a bordo, Luis Milioni, está acusado de haber ayudado a un despacho, a una distribuidora de drogas, a seguir, a que continúe el flujo de drogas legales, pero altamente adictivas en Estados Unidos, a pesar de que había un conflicto de intereses, ¿no? Son dos temas de conflicto de intereses, pero que vienen de quienes tendrían que hacer operar la ley, que la ley funcionara. Así es. Entonces, el tema es que la DEA no solamente está a cargo de que no lleguen sustancias ilegales a Estados Unidos, sino también de regular los narcóticos legales, las medicinas legales. Y en ese sentido, digamos, el conflicto de intereses de Milión en particular está en que después de haber trabajado 21 años para, digamos, el departamento que se encarga de regular los medicamentos legales, permitió que empezó a trabajar con una distribuidora de narcóticos legales que lo que hacía era distribuir medicamentos altamente adictivos, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso de puertas giratorias, ¿no? En el que quien tiene que regular deja de regular y luego es la contraparte, y justamente porque sabe los déficits, los problemas que tiene el regulador, lo que comienza a hacer es apoyar, ayudar a quien quiere ser desregulado. Un conflicto de intereses obvio que existe en todas las industrias, Genaro, no nos asustemos, pero cuando sucede en la DEA, en la agencia que pregona moral en Estados Unidos y en el mundo, se vuelve particularmente repudiable desde mi punto de vista. Estos casos que ya se conocían de alguna u otra manera antes, pero no habían alcanzado el nivel de escándalo que están alcanzando, por lo menos en Estados Unidos, por lo menos en la prensa norteamericana, y a mí me llama mucho la atención que la agencia pública norteamericana, la agencia AP, haya sido uno de los pivotes para investigar estos casos. No sé si esto signifique que hay una decisión de las instancias gubernamentales de Estados Unidos y en especial del gobierno de Biden por ir hasta el fondo de la situación y de una limpieza general en la DEA, o simple y sencillamente es seguir administrando el conflicto que permanentemente, o que los escándalos que permanentemente a lo largo de sus 50 años de vida hemos visto en relación con la DEA. Algo dramático es que, al igual que sucede en México, este tipo de hallazgos, este tipo de casos de corrupción no se conocían, no se conocen porque hay una investigación interna Ah, o ok. porque de pronto desde Biden venga la investigación, sino como tú dices, por trabajo periodístico, ¿no? En este caso ha sido AP quien ha dado continuidad a esto y quienes han llegado a informar esto y han provocado la investigación interna, pero no ha sido al revés, ha sido primero el periodismo el que por pistas aquí y allá descubre un caso como estos,
y comienzan a presionar a la propia agencia. Entonces, es del periodismo hacia el gobierno y no al revés como en principio tendría que ser. Exacto. El año pasado, me parece que no, me parece que fue en enero o en febrero, la DEA, ante tantas acusaciones de corrupción de agentes en el exterior, casos en donde agentes en Colombia se encuentran con prostitutas colombianas que venden drogas, casos de agentes en México, en El Salvador, en América Latina, que se relacionan con narcotraficantes, lo mismo en Europa, en Asia, mandó a hacer una investigación total, general, de lo que, de lo que sucede en la DEA, y la verdad es que lo que se publicó apenas en enero y febrero es muy poquito. Hay la sensación, no solamente mía, sino de los expertos en Estados Unidos, en que hay encubrimiento desde la propia agencia y desde el Departamento de Justicia para intentar entender estos casos como manzanas podridas, ¿no? Siempre el pretexto es este, son Así manzanas es. podridas, hay agentes corruptos y los mercados ilegales tienen un efecto corruptor que ya todos conocemos, pero quizás lo que no se han dado cuenta y la hipótesis que quiero avanzar hoy contigo es que se trata de una cuestión mucho más sistemática, Así que es. no son manzanas podridas, sino que la corrupción ha llegado hasta lo más alto en la agencia antidrogas federal, la más importante del mundo, y eso explica mucho su crisis y también explica, paradójicamente, que se pongan tan duros, que sean tan particularmente extremos en sus posiciones con otros países, ¿no? En lugar de aceptar su propia realidad y de resolverla, lo que hacen es exigirle de pronto a las policías de otros países y a gobiernos de otros países que tengan una moral absoluta que por supuesto no reina y no es la constante en una agencia como la DEA. Así es. El caso de Genaro García Luna, el juicio que ahora una vez más se pospuso la sentencia definitiva para conocer cuál va a ser la penalización, abrió también otra caja de Pandora. La prensa norteamericana no lo ha visto en toda su profundidad, desde mi punto de vista, porque Genaro García Luna no solamente fue un policía o el jefe de las policías en México y un policía muy poderoso en 12 años, sino también era la gente, la persona indicada que la DEA señaló para hacer su contacto principal en México, y lo que a final de cuentas nos da pistas este juicio es que la DEA tenía como principal aliado en su estrategia en México pues a un narcotraficante, es decir, a quien encabezaba el narcotráfico desde la principal instancia del Estado. O sea, por eso quizá el presidente Andrés Manuel López Obrador habla del narcoestado en la época de Felipe Calderón. ¿Has sentido que este caso de García Luna realmente está impactando al interior del debate y de esta crisis institucional de la DEA, o todavía no ha llegado a ese punto? No sé si hay que atribuírselo al caso de Genaro García Luna, pero Sí, sí es cierto que en los últimos 3 años el periodismo estadounidense cada vez más y cada vez con mayor rigor comienza a estudiar casos de corrupción internos en sus propias agencias de implantación de la ley, como el FBI o como el de la DEA, ¿no? sí. Entonces no sé si necesariamente habría que atribuírselos a Genaro García Luna o quizás con más probabilidad a este desfase, a esta brecha que empieza a formarse en Estados Unidos entre, insisto, muchos estados dentro de la Unión Americana que comienzan a regular o a desregular y una política exterior sumamente prohibicionista. Entonces ese desfase tiene muchas consecuencias y una de ellas es cada vez la DEA está en el ojo crítico de más congresistas, de más periodistas, de activistas que empiezan a ver en la DEA el principal factor para que Estados Unidos no reforme su propia ley antinarcóticos, ¿no? Y el caso deja vuelvo al caso de Palmieri, quien fuera director regional de la DEA en México hasta el año 2020. No Así es. estamos hablando de casos de los años 90 o de los años 80 como en mi libro. Mi libro trata muchos casos de corrupción, 100 Sí. años de espías y drogas de la DEA, desde, bueno, de sus agencias predecesoras, desde 1930 a la fecha. Pero imagínate esto, el director regional de la DEA en México, el encargado de las operaciones, no solamente en México, sino en México y en América Central, porque su cargo es de México y América Central, Así es. que está a cargo de todas las operaciones, ¿sí? Antinarcóticos. O sea, no es una cosa menor, ¿no? Así Este es. señor
se le vio tomando vino y quedándose a dormir por lo menos un par de noches con su esposa en casa de los abogados que defienden narcotraficantes contra los cuales supuestamente la DEA está luchando, ¿no? Entonces va con la mano en la cintura, iba con la mano en la cintura de México a Miami, donde estaban esos abogados, pasaba 2, 3 días con ellos, tomaban vino, la pasaban muy bien, y luego volvía a México a pelear supuestamente contra los mismos que había visto en la Florida, ¿no? Esto, insisto, del director regional Exacto. de la DEA. Podemos ir a otros casos quizás menos obvios en cuanto al mandato, el caso de José Irizarry. José Irizarry era un agente de la DEA hasta hace 2 años, ahora está ya en la cárcel, 12 años de cárcel, por haber desviado 9 millones de dólares que tendrían que haber ido a la lucha antinarcóticos, terminó por lavarlos, ¿no? El agente de la DEA haciendo lavado de dinero y visitando prostitutas por toda América Latina, hoy está preso. La ¿9 diferencia es millones que de Di dólares? Palmieri, ¿9 9 millones de millones de dólares? dólares lavado de dinero, lo que se pudo comprobar por parte del juez y por lo cual está hoy en la cárcel, 12 años de cárcel, José Irizarry. Es de los pocos casos que sí terminan en prisión, porque era muy obvio. Escribía un artículo o dos sobre José Irizarry, busquen su nombre en internet, y además están las declaraciones de él, ¿no? Se dice que es el policía más corrupto de la DEA, en donde él dice, bueno, no solamente era yo, era muchísima gente más, y además sus declaraciones ayudaron a justamente ver que no era una manzana podrida, sino que había un grupo especializado en la DEA que trabajaba en América Latina, que, bueno, básicamente se encargaba de lavar dinero. Me parece que a Irizarry le llamaban el Capitán América, Así para que te es. des una idea del grado. Bueno, pero ni Palmieri, ni Milgram, ni este señor Milioni están en la cárcel. En el caso de Palmieri, simplemente la DEA dijo, ya no trabajamos con él, no se le hizo ningún tipo de persecución. En el caso de Milioni renunció en 2017, me parece, fue recontratado y luego volvió a renunciar y ya no trabaja más para la DEA, pero no hay un caso de investigación judicial sobre ellos. Y Milgram sigue al cargo en la DEA, ¿no? Entonces, no siempre estas acusaciones de corrupción, más que comprobadas, terminan en un proceso judicial, sino como sucede muchas veces en México, y nos quejamos de pareciera que eso solamente sucede acá, cuando son de alto nivel no pasa absolutamente nada, cuando son como Irizarry, agentes de la calle, agentes que digamos no tienen mando, entonces estos sí terminan yendo a la cárcel. Tenemos niveles de impunidad y grados de impunidad bastante parecidos cuando se trata de casos extraordinarios como los que estamos hablando. Así es. Vamos a un corte, Carlos. Unos breves mensajes y retornamos. No nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos en una charla, una entrevista muy interesante y muy importante para actualizar esta crisis institucional, como la llama Carlos Pérez Ricard, o una crisis sistémica en la principal agencia de combate al narcotráfico de Estados Unidos y del mundo, a final de cuentas. 15 casos de corrupción, por lo menos, son los que nos ha contabilizado y reseñado los principales Carlos Pérez Ricard. Pero ahora aterricemos un poco en México, Carlos. Recientemente, en estos días, hubo una reunión trilateral, México, Estados Unidos y Canadá, para abordar asuntos trilaterales de migración, de seguridad pública, de lucha contra el fentanilo y, por supuesto, de otro tipo de colaboraciones para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, que es, a final de cuentas, el principal insumo de la violencia que hemos vivido y que estamos padeciendo en México desde hace varios años. A mí me llamó la atención que en la delegación norteamericana que estuvo en Palacio Nacional y que ha estado en estas reuniones, al menos oficialmente no hay nadie de la DEA. Es decir, ya incluso el gobierno de Biden ya no incluye en este juego del aparato burocrático de los principales responsables a la directora, a Ann Milgram.
Esto, esto es un dato que nos permitiría ir percibiendo que ya incluso la administración de Biden está dejando a un lado el protagonismo de la DEA en temas como el combate al fentanilo. Creo que tiene que ver con eso. Sí, Evidentemente, a la DEA, bueno, además de la crisis sistémica por la corrupción que ya tratamos ahorita, la DEA también está en una crisis porque se le acusa de haber sido la responsable de no haber detenido a tiempo el tema del fentanilo. El fentanilo es un así es. problema que no empezó el año pasado o empezó hace 2 años, sino que se veía venir. Aquellos que estudiamos el tema ya estábamos tratando de esto. Y sin embargo, la DEA seguía centrada en el tema de la cocaína o en el tema de la heroína como sus principales prioridades. Y justamente ahora en el Congreso de Estados Unidos se está discutiendo el hecho de que la DEA no fue lo suficientemente inteligente, por utilizar un término, para prevenir el tema del fentanilo y lo que iba a provocar en Estados Unidos. Entonces, no solamente tiene este aspecto de la corrupción, sino que además tiene el tema de ser absolutamente ineficiente. Quizás vaya a ser aquí un pronóstico desorbitado, pero yo pensaría que si bien un gobierno demócrata en los siguientes 4 años, probablemente la existencia propia de la DEA estaría en riesgo, ¿no? Entonces, además de estos dos elementos que ya tratamos, el tema de la corrupción, el tema de su ineficacia, está el que la DEA prácticamente hoy no tiene un diálogo, al menos no un diálogo formal con las instituciones mexicanas por su comportamiento de los últimos años, ¿no? No hace falta aquí repetir la cantidad de escándalos y temas y problemas que ha habido entre la administración del presidente López Obrador y la agencia. Así Entonces, es. no es tampoco una agencia que tenga hoy interlocución con el gobierno de México. Entonces, cuando pienso yo, cuando toca traer una delegación aquí a México y tú quieres llegar a acuerdos en lugar de incordiar, creo que es una buena estrategia dejar a la DEA al lado. El hecho es que las operaciones de la DEA continúan porque es muy difícil evitarlas, pero el diálogo formal entre el gobierno de México y el de la DEA se ha debilitado, quizás como nunca antes. Si hubiera un paralelismo histórico, probablemente a principios de los años 90, tú recordarás, tras el caso Camarena, Así el es. secuestro de dos mexicanos a Estados Unidos, el doctor Machaín y un ciudadano mexicano más, provocó prácticamente que los tratados de libre comercio que estaban discutiendo en el 93 no llegasen a buen puerto. Finalmente no fue así, pero estaban en un punto más bajo de la relación bilateral México-Estados Unidos, de manera similar a como se encuentran hoy, ¿no? Entonces ese sería el paralelismo que yo encuentro, 92-93 con 2023. 30 años después la relación es muy mala, ya veremos qué sigue con los siguientes gobiernos a partir del año 2024. Esa relación, esa crisis de la relación, de la falta de interlocución, se deriva también del caso del general Salvador Cienfuegos, Carlos, porque hay que recordar el escándalo binacional que provocó la detención de un ex secretario de la Defensa mexicano con un expediente tan débil armado precisamente por la DEA, ¿no? No, sin duda comienza ahí, ¿no? Primero viene la Fer Cienfuegos, la falta de pruebas, por lo menos las que se mostraron después por parte de la Cancillería, de eso ya hace 3 años, Ah, recordarás. Luego vino los lineamientos de seguridad nacional que impone México a Estados Unidos con nombre y apellido, la DEA, a la operación de los agentes. Luego acuérdate de que el desmembramiento de la unidad policial que tenía la DEA en México, así es. lo que le da la Policía Federal, las famosas unidades sensibles. Luego la PGR, bueno, la FGR y el gobierno de México le quitan la posibilidad al avión que tenía la DEA en Toluca de seguir operando. No se ratifican algunas licencias que tenían agentes y acreditaciones de agentes para operar en México, y de parte de la DEA acusaciones directas de que México no está extraditando narcotraficantes, de que hay gente en el gobierno coludida en el narcotráfico, sugiriendo que el gobierno de México estaría teniendo una suerte de pacto con algún cártel. Entonces son acusaciones de los dos lados, políticas que no llevan a la cordialidad por ningún lado, y la estrategia del gobierno de Biden ha sido darle la vuelta, es decir,
si ya sabe que por la mala no lo va a lograr y que el gobierno de México está, pues, desde mi punto de vista, haciendo lo correcto en limitar el actuar de la DEA dentro de lo posible, ¿no? Lo que hace, digamos, abordar al gobierno de México con el tema del fentanilo desde un plano más suave, ¿no? A Así partir es. de otras oficinas en el Departamento de Estado que permitan que por lo menos se lleguen a acuerdos que son urgentes para Estados Unidos, porque de la misma manera que México necesita a Estados Unidos en muchas cosas, la política antidrogas de Estados Unidos no hace ningún sentido si no tiene a México trabajando del mismo lado. Y en el caso del fentanilo, pues se ha hecho mucho más evidente, porque parte del fentanilo entra por México, aunque es traficado generalmente por estadounidenses, entra por México Así y es. necesita que México por lo menos homogenice sus tácticas y estrategias antidrogas con el gobierno de Estados Unidos. Qué bueno que mencionas esta parte de las acusaciones mutuas para que la audiencia que nos está escuchando y que nos ve también entendamos que buena parte del relato, no me gusta hablar de narrativa, pero bueno, es más fácil decir de la narrativa o del relato o de la crítica de varios columnistas y periodistas que se hacen de que el gobierno actual de México, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un narcogobierno porque tiene un pacto con los Chapos, porque tiene un pacto con Caro Quintero, porque todas estas cosas que las hemos estado leyendo, de una u otra manera coinciden con el tipo de relatos que construye la DEA a través de la prensa mexicana, que eso también creo que es importante alertar. No solamente no se ventilan estos temas en la prensa mexicana a nivel general, sino que desgraciadamente todavía hay muchos periodistas y medios que tienen alianzas con la DEA, con esta DEA que está en la crisis de corrupción e institucional, ¿no? ¿Es correcta mi apreciación o cómo la Sí, reflexionarías, Carlos? totalmente. La DEA es una gran constructora de relatos. Opera de manera policial en todo el mundo y sobre todo tiene una estupenda relación con periodistas locales, regionales, y filtra información a su conveniencia, no solamente a periodistas, evidentemente, Así es. también a agencias, a policías, al ejército. A veces lo que hace es jugar con la información que filtra la misma información a 3 o 4 agencias distintas y luego observa cómo se comportan y a partir de eso llega a concluir cuál es corrupta, cuál no es corrupta, etcétera. Entonces, te lo cuento porque escribí justamente este libro en donde narro 100 años de historia de las agencias. Y desde 1934-35, me parece, una de las predecesoras de la DEA, lo primero que hace es instaurar una oficina de relación con periodistas, ¿no? Así Porque es. es lo que le permite crear relatos verosímiles que apoyen su propio paradigma. Lo sigue haciendo y ha sido, desde mi punto de vista, constructora de esta narrativa, de un presunto pacto, del que han hecho eco los medios conservadores, hay que decirlo así, que intentan señalar al presidente López Obrador como parte de esto, ¿no? Pero bueno, eso es porque sirve a sus intereses y yo sé que vamos a tratar el tema más tarde, pero lo hace lo mismo con el tema de Colombia, ¿no? Exacto. Y como lo hizo con México, pues acusó también a la Unión Soviética en su momento de estar en esto, y al gobierno de Irán, del gobierno de Corea del Norte y de Cuba, ¿no? Las acusaciones de que Fidel Castro llenaba de cocaína Estados Unidos eran diarias en los años 70, en los años 80. El caso Entonces, de Arnaldo Ochoa, el caso de Arnaldo Ochoa, del pues general, ¿no? de todo mundo, ¿no? La DEA ha sido el caso de Panamá también, De Noriega. de Noriega. Entonces, bueno, ha sido una constante en la historia de la agencia. Algún día alguien escribirá una tesis doctoral sobre la DEA como una gran constructora de relatos, pero lo que hay que hacer nosotros, que somos quienes recibimos el mensaje, pues es identificar muy bien al mensajero, porque en este caso el mensajero es el mensaje. Así es. En esta construcción de relatos, sí me gustaría tener un análisis de tu parte, Carlos, sobre este tema que ahora resulta que hay un nuevo gran cártel, que es el de los Chapitos. La prensa norteamericana y la mexicana han estado manejando este tema como si fuera la gran amenaza y de repente, pues, la DEA se olvida de algo que ellos mismos han definido como el cártel Jalisco Nueva Generación. Forma parte también este juego
de relatos de una manipulación sobre la situación criminal? Bueno, demos un paso atrás. La propia idea de cártel, yo he Ah, escrito algunos textos, la propia idea de cártel es una invención de la DEA. así Tengo es. un texto escrito, publicado hace un par de años, en el que demuestro cómo la idea de cártel de Guadalajara, que es una Así es. idea que todos ya asumimos en México, se crea en una oficina de la DEA mucho después de que supuestamente existiera el cártel de Guadalajara a finales de los años 80, ¿no? Entonces, la propia idea de que hay una estructura vertical, integral, que funciona de arriba para abajo, que funciona menos como una red y más como una empresa, es un paradigma, es una idea que se forma en Estados Unidos, que ha sido bastante eficiente en las series de Netflix, que es bastante, que se retoma en las telenovelas, en nuestros discursos, de que pensamos que así funcionan las redes criminales, cuando no es así. Así es. Son más redes que organizaciones grandes, y ha sido la DEA la gran constructora también de la narrativa del cártel Jalisco Nueva Generación, y ahora cuando le es conveniente también de la idea de los chapitos, como si fueran una cosa perfectamente unificada, que no lo es. Pero justamente para volver al inicio del programa, para justificar su propia existencia en un momento de crisis, lo que siempre ha hecho la DEA es crear enemigos puntuales, ¿no? Entonces, así como creó a Escobar y al supuesto cártel de Cali y al supuesto cártel de Medellín, luego creó la idea del cártel de Sinaloa, luego creó la idea ahora de los Chapitos. Y eso no quiere decir que no existan redes criminales bajo ese nombre, Exacto. pero la idea de que hay un cártel, un enemigo igualmente identificable, ¿no? Que uno puede combatir casi como si estuviera en una guerra, es una idea de los años 80 que nace en la DEA y cuyo camino es muy fácilmente traceable. Entonces la DEA necesita, como cualquier otra agencia de este tipo, un enemigo puntual, y así han generado la noción de los chapitos como un enemigo al que hay que atacar, más allá de que sea mucho más borroso y poco claro y más en modo de red de lo que ellos mismos quisieran aceptar. Lo sorprendente es que nunca han hablado oficialmente del cártel García Luna, que ese sí operaba de una manera gerencial, por lo menos lo que entendimos del juicio, y que también tenía pues una estructura de penetración de las altas esferas de seguridad. Es curioso que ellos nunca hablaron, ni ahora, con todo y el juicio, de ese cártel, ¿no? Ni de las organizaciones que en Estados Unidos trabajan para distribuir la droga. En su Exactamente. imaginario, los cárteles terminan de operar cuando cruzan el río Bravo y luego nadie sabe muy bien qué pasa allá. Es decir, cómo se estructura el negocio del narcotráfico en Estados Unidos. Nunca he estado o sea, la palabra cártel no casa pues con lo que se de allá desde su punto de vista, ¿no? Pareciera que desaparecen por arte de magia. Entonces, insisto, son constructores de narrativa, no solamente son agencia policial, promocionan discursos que les convienen, y nosotros tenemos la responsabilidad pues de pensarlos, de criticarlos y luego de intentar encontrar un punto medio en el que aceptemos que existen estas organizaciones, ¿no? Estas Así es. redes, pero tampoco nos creamos toda la narrativa que siempre intentan imponer. Así es. Vamos a un corte, Carlos, y entramos a la última parte de esta entrevista. No nos dejen, seguimos en Versiones Públicas. Continuamos en Versiones Públicas, aquí en una plática diseccionadora, analítica y además muy importante para los próximos años de este país y de este continente, que es desmitificar a la DEA y desestructurar su relato, su narrativa, sobre todo ahora que está en una de las situaciones más críticas, está en el banquillo de los acusados. Pero no solamente está en el banquillo de los acusados en Estados Unidos, sino también en Colombia. Colombia, que si ha habido una nación, aparte de México, que ha padecido de las estrategias geopolíticas y de, no tengo otra palabra más que de la maldad geopolítica de la DEA, ha sido Colombia. Y me gustaría, Carlos Pérez Ricard,
que nos dieras alguna luz sobre lo que está sucediendo ahorita con la revisión que el propio gobierno de Gustavo Petro está haciendo frente a la política antidrogas de Estados Unidos. Es importante señalar que antes de la invasión de agentes de la DEA en México, durante muchos años, en los años 90, prácticamente Colombia era el sitio donde se juntaban todos los agentes de la DEA, ¿no? Entonces, ha sido probablemente junto con México el país que más ha sido afectado por la guerra contra las drogas, o por lo que entendemos por guerra contra las drogas. Colombia es el país que lo ha sufrido más. Y aquí tuvimos Iniciativa Mérida, Sí. allá tuvieron el Plan Colombia, y el Plan Colombia fue como una iniciativa Mérida por 100, que incluyó bases militares, que incluyó muchísimo dinero para el paramilitarismo, muchísimo dinero para armas. El Plan Mérida no es nada en comparación con lo que sí ocurrió en Colombia en la década de los años 90, y que lo único que hizo fue propulsar la cantidad de drogas que llegaban a Estados Unidos. Un dato curioso, el año después de que muere Pablo Escobar, es el año que más drogas se exportan a Estados Unidos y que más violencia hay en Colombia, ¿no? Wow. Entonces, el año en que supuestamente gana la DEA la batalla contra el cártel de Medellín, el año siguiente es el año que más violencia hay, que más grupos existen y que más droga termina por exportarse a Estados Unidos. Entonces, Colombia ha sido históricamente el país que más ha sufrido la guerra contra las drogas. Ahora bien, por primera vez en décadas, bueno, por primera vez en su historia, porque fracasaron todos los intentos de izquierda que intentaron llegar al poder, fueron asesinados sus líderes en el pasado. Gustavo Petro llega a la presidencia de Colombia, tiene una campaña social de reforma laboral, reforma a salud, pero también trae el tema de reforma a la política de drogas y dice, no podemos seguir haciendo lo mismo siempre, e impulsa una nueva agenda de política de drogas en Colombia, que tiene muchos ejes, ¿no? Entre otros, reducir las fumigaciones aéreas con glifosato que tanto daño hacían a Colombia, dejar de criminalizar a los cultivadores de coca vía el acuerdo de paz, transformar realmente los territorios en donde se cultivaba coca por medio de programas de sustitución de cultivos, es decir, aquellos lugares en donde antes se cultivaba coca, pensar que se puede cultivar otro tipo de producto y apoyar a los campesinos y apoyar a la población para que siga manteniendo su nivel de vida. Es decir, una serie de políticas que descriminalicen, que regularicen el consumo de muchos narcóticos y que se salgan del paradigma de Estados Unidos. Entonces, ojalá el presidente López Obrador escuche a Gustavo Petro, porque sí ha habido un faltante, me parece, desde mi punto de vista, en el gobierno de la Cuarta Transformación, ha sido transitar hacia una política de drogas mucho más liberal que se aleje del paradigma estadounidense. Quienes terminan por pagar los platos siempre están abajo del río Bravo. Mientras arriba se empieza a regularizar el cultivo de cannabis, pero además el consumo de muchas otras drogas, aquí seguimos utilizando el ejército mexicano para incendiar cultivos de amapola y marihuana, lo cual no hace ningún sentido, porque los que disfrutan allá en Estados Unidos lo siguen haciendo, pero los muertos se quedan en nuestro país. Entonces, Así es. ojalá que ahora con la visita que hará el presidente a Gustavo Petro, pueda escuchar los planteamientos del presidente y cambiar un poco el paradigma que ha dominado la Cuarta Transformación en los últimos 5 años. Si te escuchara el presidente Andrés Manuel López Obrador, espero que nos escuche, y te preguntara, Carlos Pérez Ricard, autor de este libro, 100 años de espías y drogas, con una visión tan precisa y puntual del fracaso que ha significado toda esta política imperialista de la DEA y de Estados Unidos, y te preguntara, ¿qué es lo que hay que hacer con Colombia? ¿Qué es lo que México tiene que hacer con Colombia? ¿Qué le dirías? Es inevitable que Colombia y México lleguen a la ONU, lleguen a foros internacionales con una agenda común que deje de prohibir el consumo de drogas, que se salga de ese paradigma. En México hay que hacerle simplemente caso ya a las resoluciones de la Suprema Corte y a lo que dice la Constitución, permitir el consumo legal de la marihuana, transitar en pocos años también a que se despenalice
el consumo de cocaína y dejar de hacer la guerra a las drogas, comenzar a hacer la guerra a las armas, que son las que realmente hacen daño de Estados Unidos a México, y avanzar hacia un nuevo paradigma, aceptando que van a existir estos mercados, aceptando que es inevitable que la gente de alguna manera vaya a terminar consumiendo, pero que esa prohibición no derive luego en que exista violencia no por el consumo de los narcóticos, sino por la pretensión de la policía o del ejército o de la autoridad de que esa droga no llegue a las personas. Apostar a la prevención, apostar a la prevención también en temas como el fentanilo, al uso de naloxona y de todo tipo de medicamentos que ayudan a prevenir que una persona que consuma termine por morir porque no sabe realmente lo que está consumiendo. Así Entonces, es. apostar por la prevención y no apostar más por el paradigma, insisto, prohibicionista, que llevamos 100 años intentándolo, Genaro. En el libro lo que escribo es que llevamos 100 años, un siglo, Exacto. desde 1925 prohibiendo estas drogas, y ni las dejamos de consumir, y sí nos producen un tema de violencia que no tendrían que estarnos generando. Podemos avanzar hacia México sin violencia por el tema de drogas, si apostáramos por la prevención. Realmente no es tan difícil. Colombia está dando el primer paso y otros países en América Latina también lo están haciendo. Lo acaba de hacer Uruguay. Uruguay tiene completamente regularizado su mercado de cannabis y no ha habido incremento en la violencia y tampoco ha habido incremento en el consumo. Así Simplemente hay es. un consumo mucho más seguro y mucho más responsable. En el caso de las drogas sintéticas, estamos ya de los últimos 20 años, ya no podemos hablar de los últimos 10, sino de los últimos 20, en donde hay toda una industria que está en el corazón de la industria farmacéutica norteamericana y global, inserta en este nuevo desafío que es mucho más, parece ser que es mucho más retador que el de la marihuana, que el de la cocaína y que el de la heroína, que es justamente las metanfetaminas, el fentanilo y la enorme variedad de drogas sintéticas. Frente a eso, ¿hay que hacer algún punto o alguna política pública en particular? Sin duda, las drogas sintéticas y en particular el fentanilo cambian un poco toda esta discusión. Por eso digo, dejemos atrás ya el tema de la marihuana y cannabis, así como de la cocaína e incluso de la heroína a un lado, y Ok. enfocámonos en lo que realmente es importante y sí está causando un problema de salud pública, que es el tema del consumo de fentanilo. Pero, por ejemplo, para darte nada más una cosa que sí se podrá hacer con mucha facilidad, en Estados Unidos ya existe de venta libre la venta de naloxona, que es un medicamento que te ayuda en caso de un posible paro respiratorio ocasionado por el consumo de fentanilo, prácticamente resucitar al Ah, ok. consumidor, ¿no? La naloxona lo hace, pero en México su venta no está aceptada porque se piensa que eso podría promover el consumo de fentanilo, ¿no? O sea, yo le diría al doctor López Gatell que es algo que es urgente hacer, que no va a propiciar que más gente pruebe el fentanilo, pero que salva vidas. Son medicamentos que salvan vidas, son preventivos y que basta con que cualquier persona que ya sabe que consumir lo tenga en su bolso, en su mochila, luego lo puede consumir para evitar el paro respiratorio. Son cosas bastante menores que podrían hacerse para ayudar a lo que debería ser la prioridad, que es mejorar, que es prevenir, digamos, el caso de muerte de personas que ya van a consumirlo, ¿no? Entonces, bueno, una de las tantas cosas que se podría hacer, incluso ya en casos tan graves como el consumo de fentanilo. Ahora, en el caso de las drogas sintéticas tienes a un tercer actor, que es China. Y dentro de la estrategia Tienes, geopolítica, por lo menos de la DEA, no vemos una política inteligente, sensata y no intervencionista frente al desafío chino. Por ejemplo, ¿cómo ves tú esto? Mira, yo creo que a México le toca la mala suerte de siempre estar en situaciones geoestratégicas bien complicadas. Sí, Nos tocó con el caso de la cocaína, de ser el país que es puente entre Colombia y Estados Unidos. Recordemos que México no es productor de hoja de coca, solo los países andinos lo son. Sí somos de amapola, sí somos de marihuana, pero no lo somos de coca. Y nos tocó que desde 1985 teníamos que jugar ese papel de ser puente, ¿no? Un papel que luego nos llevó a grandes índices de violencia. En el caso del fentanilo jugamos también un papel casi que de víctima, sin victimizarnos, y es en medio de la disputa comercial y política que existe entre Beijing y Washington, ¿no?
en medio del mayor conflicto internacional de nuestros tiempos, que va a suscitarse entre China y Estados Unidos, y en donde el fentanilo y los precursores de fentanilo son un ingrediente más, son un tablero de ajedrez, le toca a México jugar el no muy noble papel de también ser otra vez puente Exacto. de precursores y de precursores de fentanilo hacia los Estados Unidos. Entonces, tenemos que jugar un papel político muy inteligente, pero entendiendo que es poco lo que se puede hacer cuando enfrente tienes estas dos superpotencias, China utilizando el envío de fentanilo con fines diplomáticos y el gobierno de Estados Unidos intentando que no llegue a sus costas. Entonces, otra vez le toca a México jugar un papel complicado, pero me parece que hasta ahora el presidente López Obrador y hasta entonces su canciller Marcelo Ebrard lo habían hecho bastante bien, tomando distancia y separando lo que es político y diplomático, que es la lucha, y comercial, que es la lucha que esos dos países tienen, y lo que sí tiene que ver con el tema de fentanilo, diciéndoles tomen y asuman su propia responsabilidad, que responde a México en menor parte, pero sobre todo corresponde a ustedes en China, donde se producen esos precursores para generar el fentanilo, y el tema del consumo de fentanilo en Estados Unidos, donde está el principal mercado para esta droga. Así es. Antes de terminar, me gustaría una reflexión, Carlos, sobre esto que estás viviendo, tu experiencia ahorita observando lo que pasa en Europa. Es decir, el continente europeo que también ha tenido muchos errores y muchos pues, tropiezos en su política de combate a las adicciones y de combate a las drogas, por lo menos, hasta donde yo entiendo, no cayó dentro de esta geoestrategia de la DEA. ¿Cuál ha sido la solución que han adoptado pues, los ingleses y el resto del continente europeo frente a estos desafíos? Interesante y te agradezco que me lo preguntes. En este momento me encuentro en Lisboa, en Portugal, que es el paradigma del país que logró salirse de toda esta lógica de la descriminalización, realmente aceptando que el consumo va a existir, Sí, incluso el consumo de drogas duras, y apoyando en la prevención y apoyando al consumidor y no necesariamente criminalizándolo. Y realmente las estadísticas, los datos, el paradigma portugués es bastante exitoso. Pero para eso hay que decirlo con todas sus letras, falta estar del otro lado del Atlántico. Es muy difícil construir una política autónoma de drogas cuando tienes miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos, cuando la diferencia económica, política es tan brutal como entre México y Estados Unidos. Y bueno, el paradigma europeo necesariamente es más sencillo haber construido esta política a miles de kilómetros de Nueva York que cuando uno comparte la frontera entre Texas, Nuevo México y Arizona y nosotros, ¿no? y, Entonces, así es. es más, ha sido más fácil para ellos de lo que es más fácil para nosotros, pero ciertamente hay que ver Portugal como uno de los casos, igual que Uruguay en América Latina, en donde sus políticos decidieron salirse de este paradigma, no completamente, porque insisto, la mejor política de drogas, Genaro, es aquella que busca lo mejor para el tema de salud, busca un equilibrio en el tema de salud, es decir, no lo desatiende, pero también busca que que no por perseguir al traficante y que no por evitar que esa droga llegue a manos de la población, ocasiona más violencia de la que ya la droga podría generar en sí misma. En la búsqueda de ese equilibrio tendría que estar México, en la búsqueda de ese equilibrio estuvo ya Portugal y me parece que lo encontró. Entonces, salgo con esa nota positiva, hay opciones, se puede hacer mucho más y ojalá ahora con su visita a América del Sur el presidente López Obrador escuche al presidente Petro porque es algo que hay que realizar, así como hubo avances enormes en materia laboral, en materia social, en muchos otros ejes, es necesario avanzar y reformar la política de drogas que tenemos hoy en día. Si te entiendo bien, Carlos, cambiar el paradigma significaría que el paradigma de la lucha contra las drogas sea un tema sobre todo de salud pública y menos policíaco, militar y de violencia. Es decir, Y más allá, y más allá, la política de drogas de México tendría que estar destinada a que genere la menor cantidad de violencia posible sí, y no estar destinada a evitar que llegue la droga a los Estados Unidos. Durante ok, décadas, perdona que lo ponga tan simple como esto, se le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. El objetivo ha sido que la droga no llegue a Estados Unidos, no que ese tráfico de drogas no genere
violencia en territorio mexicano. Sí, el aspecto de salud que tú ya mencionas, pero volver al interés central de México, que el tráfico de drogas no sea o no derive en violencia extra en territorio mexicano, que es hasta ahora lo que está sucediendo. Es también implica cambiar el paradigma. Así es. Y la crisis de la DEA, de una u otra manera, para terminar esta reflexión y esta entrevista, Carlos, ayuda, ¿no? A que estamos en condiciones justo de cambiar ese paradigma, ¿no? Tenemos todo ante nosotros. Por un lado tenemos países en América del Sur que están tomando estas decisiones. Es decir, no sería extraordinario que nos sumáramos al clamor que viene de América del Sur, que aprovechemos, insisto, esta brecha que hay en Estados Unidos entre estados que legalizan y un gobierno federal que sigue muy resistente. Aprovechemos el tema de que la DEA está en muy mal momento por los temas de corrupción, que en México hay un gobierno de izquierda que podría asumir el costo que tiene tomar una decisión como esta. Yo creo que estamos ante un momento muy bueno. En otras circunstancias creo que no sería la política pública que yo promovería, pero ahora creo que lo podemos hacer. Y si el próximo gobierno decide ir por esta misma dirección, creo que al inicio, desde el año que viene, 2024, tendré que hacer una de estas sus prioridades, porque insisto, tiene implicaciones en el tema de la seguridad para bien y en el tema de salud para bien. No es una cosa teórica o una cosa que nos inventemos en un escritorio, sino que va a tener consecuencias positivas tanto en la política de seguridad como en la política de salud de nuestro país. Y los costos de tomar esa decisión no serían tan altos como podrían haber sido en otro momento. Exactamente. Muchísimas gracias, Carlos. Te abrazo y te agradezco mucho esta entrevista. Un abrazo enorme desde Lisboa. Un abrazo fuertísimo con toda la envidia de estar en Lisboa. Gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. Muchas gracias.